Bueno, el primer marco de transferencia del conocimiento que vamos a ver es el marco consolidado para la implementación de la investigación, CFIR por sus siglas en inglés. Entonces, primero que todo, quiero explicarles qué es un marco para la transferencia del conocimiento. Son marcos conceptuales, son procesos que nos permiten seguir un paso a paso o nos permiten evaluar y tener en nuestra cabeza todos los componentes y variables que se deberían tener en cuenta a la hora de transferir el conocimiento. Entonces son unas listas de chequeo, son un paso a paso, son un manual de instrucciones que nos permiten transferir el conocimiento a través de un proceso lógico que toma en cuenta muchas de las variables, quizás todas esas variables que debemos tener en cuenta para que un conocimiento se vuelva política pública, para que un conocimiento se vuelva protocolo, ruta de atención, estándar de práctica clínica o una recomendación de práctica clínica, convertir el conocimiento y la evidencia en algo que tenga aplicación práctica en la vida real es se hace o se apoya en el uso de estos marcos de acción. Hoy vamos a ver entonces el CFIR. Este tiene 5 componentes. Es un marco práctico que surgió por allá en el 2009. Tuvo una nueva revisión en el 2022. Ustedes pueden encontrar dos versiones cuando lo busquen. Nos permite evaluar de forma sistemática todas las barreras y facilitadores, todas las posibles variables que puede tener un proceso de transferencia del conocimiento y nos permite adaptar y encontrar soluciones a esas problemáticas que encontremos en el proceso y vamos a entenderlo a través de un ejemplo. Lo primero que tenemos que evaluar según este marco al momento de implementar el conocimiento es el conocimiento en sí mismo, es decir, la intervención, el producto que se genera en el conocimiento. Entonces, el ejemplo que vamos a tener en este momento es la guía de práctica clínica para dengue. Si ustedes recuerdan, nosotros en la clase mostramos que en Colombia no hay una guía de práctica clínica para dengue y entonces tenemos que nuestro conocimiento o el producto de nuestro conocimiento es una guía de práctica clínica. Eso es lo que queremos transferir. Y así se va a llamar nuestra intervención, guía de práctica clínica. Entonces, ¿qué tenemos que evaluarle? La fuente de la intervención. Entonces, tenemos que ver de dónde proviene esa guía de práctica clínica. ¿Proviene de un centro de investigación? ¿Proviene de una IPS? ¿Proviene de una EPS? ¿De una Secretaría de Salud o del Ministerio de Salud? ¿Qué tan buena o capacitada es esa organización para generar una guía de práctica clínica? Tiene los metodólogos, tiene los expertos clínicos o temáticos, tiene las capacidades metodológicas para hacerlo. Entonces, eso es algo que evaluamos en intervención. La evidencia y calidad, entonces, no, yo no sé si lo sepan, pero uno en las recomendaciones que hace en práctica clínica, uno genera unas calificaciones de fuerza, es decir, qué tan certera o qué tan sólidamente está respaldada por evidencia una recomendación y de calidad. Entonces, no sé si ustedes cuando leen sus prácticas clínicas no ven como fuerza de la recomendación, calidad de la recomendación, entonces hay unas escalas como A1, A2, B, C, D, o um, fuerte a favor, débil a favor, fuerte en contra, débil en contra. Son diferentes sistemas que se utilizan para decir qué tan fuertes, qué tanta certeza o qué tanta calidad tiene una intervención. Entonces, eso es, en una guía de práctica clínica eso es fundamental. Nosotros tenemos que ver esas recomendaciones, qué tan fuertes son y tan aplicables son. Lo otro es qué tan adaptables son a los contextos, porque si tenemos una guía de práctica clínica ultra especializada en un país como Colombia, vamos a volver a lo que hablamos durante la clase. ¿Cuántos IPS en Colombia, centros de atención primaria, tienen la capacidad de hacer algunos biomarcadores para el diagnóstico de dengue? ¿Cuántas unidades de cuidado intensivo tienen las capacidades para atender el dengue como debería hacerse? Entonces, las guías de práctica clínica idealmente tienen que ser adaptables y eso es algo que nos dice que este marco que evaluemos. Este marco es súper valioso porque piensa en cositas que uno a veces se le escapan y que son muy necesarias de pensar. ¿Qué tan adaptable es esta guía para Vallasolano? ¿Qué tan adaptable es esta guía para Nuquí, para Pueblo Rico?
para Puerto Nariño. O sea, son cosas que siempre se tienen que pensar. ¿Qué tan compleja es la implementación de esta intervención? Es una guía ultra costosa que requiere que los centros que la adopten tengan un personal súper especializado, una infraestructura súper especializada, o por el contrario, tiene unas recomendaciones que son fáciles de hacer, que son muy prácticas. El diagnóstico propone unas recomendaciones de diagnóstico semiológico más que bioquímico. Entonces, todas esas cosas de la intervención es lo primero, la primera dimensión que se evalúan en este marco de acción. Entonces, tenemos acá nuestra intervención, nuestro producto del conocimiento, que es nuestra guía, que es lo que se va a implementar. Lo siguiente es el entorno, donde vamos a implementar, esa organización o ese sitio donde vamos a implementar nuestra guía de práctica clínica. Puede ser un hospital, puede ser un centro de atención primaria, puede ser una secretaría de salud, puede ser el ministerio de salud, pueden ser muchos sitios, puede ser un solo sitio. Y ahí en el entorno interno, en esta dimensión, evaluamos la cultura organizacional, cuáles son esas normas y valores que hacen que una organización adopte o no una guía, la acoja o no, la apatía o la voluntad o si están abiertos a recibir este tipo de innovaciones o de productos. Si tienen unas redes y comunicaciones que cómo se comunican los miembros entre sí. Y eso pasa con muchas guías a la hora de implementarlas. Las toman las organizaciones, las meten en un repositorio virtual, en la intranet de los hospitales y nada pasa. Nada pasa con esas guías porque no hay una red de comunicación entre la misma organización que les diga a los trabajadores, oigan, tenemos una guía, implementamos una guía, vengan, la leen, vengan, los evaluamos, vengan, tenemos esos espacios de divulgación que se necesitan siempre en una guía. La atención por el cambio, los profesionales de la salud a veces somos muy reacios a la adopción de nuevas prácticas y eso es muy, muy importante ver cómo se perciben los profesionales frente a nuestra guía de práctica clínica. Y obviamente los recursos, como les decía hace un rato, si yo tengo una guía ultra especializada, pues obviamente mis recursos pueden no serlo tanto. Y ahí vamos a tener unos conflictos y unas tensiones entre lo que se propone y se quiere transferir y entre lo que realmente se puede acoger y adoptar. Entonces tenemos nuestra innovación que ingresa, si ven aquí con la flechita, ingresa a una organización y tenemos que evaluar todo lo que esté internamente de esa organización. Tenemos que evaluar también lo externo, los pacientes. En Colombia yo creo que no hay región que no necesite una guía de práctica clínica. Hasta Bogotá o las regiones sobre los 2.200 metros, que no son tantas, necesitan estas guías porque los turistas vuelven a sus lugares de origen con dengue. Sin embargo, imaginémonos que hay una ciudad que no tiene ni turistas, que nunca ha presentado un caso de dengue. Quizás sería, ¿qué tan valioso sería transferir ese conocimiento en un sitio donde no hay necesidades o donde no hay recursos? Pero bueno, en general en Colombia yo creo que al momento de transferir la guía, todos los sitios va a tener acogida. Pero algo muy importante, la presión y el apoyo externo. Eh, la política gubernamental, el Ministerio de Salud del Estado nos apoya con esta guía, nos ayuda a transferirla, nos genera recursos, genera una resolución, por ejemplo, que le diga a todas las IPS, salió una guía, tienen que hacer lo necesario para implementarla, o todo lo contrario, es apática al uso de esta evidencia. Hay regulaciones, hay estándares, aquí entra la industria farmacéutica, a nivel político, las ciudades, las secretarías de salud, los gobernantes, el nivel cultural de las comunidades también, y las redes de colaboración externa. Si existen redes entre el gobierno y los centros de investigación, es mucho más fácil divulgar una guía para que sea mucho más sencilla su implementación. Entonces, hay unas presiones externas sobre la organización donde lo estamos implementando que siempre tienen que evaluarse. Esta organización está embebida en un contexto que tiene que analizarse. Tenemos los individuos, ellos al final son las personas involucradas, los grandes protagonistas, tienen unos conocimientos y unas creencias. Sus conocimientos y creencias van en contravía a la guía o van a favor de esa guía. Entonces tengo médicos que están
muy de acuerdo con la implementación de esta guía porque dicen va a fortalecer nuestros estándares, quiero aprender, quiero mejorar mi práctica clínica, o voy a tener unos médicos con unas creencias particulares que hacen que haya una apatía, una falta de voluntad a la adopción de unas recomendaciones. Hay una autoeficacia, entonces tengo médicos o profesionales de la salud capacitados para hacer lo que dice esta guía, con las capacidades y los conocimientos, o sencillamente tengo unos médicos o unos profesionales de la salud que no tienen las fortalezas necesarias para una transferencia del conocimiento, que tanto se identifican con la organización, que tanto tienen una actitud favorable o desfavorable hacia el cambio. Entonces, esa es la base de cualquier proceso de transferencia. Los individuos, ustedes pueden tener unas presiones externas e internas hiperfavorables, muy favorables, pero si los individuos que son la base, al final, quienes van a utilizar este conocimiento, no están tan de acuerdo, no van tanto a favor, definitivamente las cosas empiezan a trastabillar. Y finalmente el proceso de implementación, porque tenemos unos escenarios, tenemos unos protagonistas, pero para que este conocimiento se implante, requeremos un proceso de implementación. ¿Qué tan fácil es el proceso? ¿Qué tan difícil es el proceso? ¿Cómo lo puedo evaluar? ¿Puedo mantenerlo sostenible en el tiempo? Entonces, todos estos componentes, estas 5 dimensiones son fundamentales para transferir el conocimiento según este marco de acción. Este marco es muy sencillo, tiene muchas variables. Les cuento a grandes rasgos algunas, pero a pesar de su complejidad, es muy intuitivo y muy fácil de usar. Y lo chévere es que nos permite tener en la cabeza todas esas dificultades o todos esos facilitadores a la hora de transferir el conocimiento. Los dejo y bueno, seguimos hablando de los otros dos marcos en las próximas clases. Que estén bien.